buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes, te lo digo así para que llegue rápido, porque está lejísimos. ¿Se imaginan antes cuando había que mandar las cosas por telegrama? Ya no saben lo que es un telegrama. Yo viví un mundo que ustedes no conocen, y esto es divertidísimo. Un mundo donde había telegramas. El fax, yo creo que ya mucha gente no lo conoció, ¿no? Los CDs, los disquetes, la televisión en blanco y negro, con 3 canales en México, en España había 2. Los teléfonos donde llamabas a un lugar en vez de llamar a una persona. Hoy llamas a las personas, pero las personas traemos encima nuestro teléfono. Antes llamabas a un lugar que era donde estaba enchufado el teléfono. Yo conocí los intríngulis de la telefonía analógica, que era una serie de relevadores que iban confluyendo conforme tú marcabas en el disco del teléfono, ibas marcando números. El número de pulsos al regresar del 5, del 9 o del 2, el disco al regresar se dirigía, marcaba a un relevador que estaba conectado a otros 10 relevadores. Entonces, al segundo número que dabas, conectaba ese relevador con uno de los 10 que tenía. Y cada uno de ellos estaba conectado con 10 hasta que el último estaba conectado a tu teléfono. Yo alguna vez tuve en mis manos el relevador de mi número de teléfono en México. Viví un mundo que no conocen ustedes. Y esto, no estoy yo para contar batallitas, pero digo que deberíamos estar muy conscientes de cómo ha cambiado el mundo. La primera vez que dije que iba a escribir una novela en una computadora, me miraron como si fuera yo el tipo más raro del mundo. En una Atari escribí mi primera novela. O cuando sugerí que se usara el correo electrónico, cuando le dije a una empresa que hiciera su página web, o cuando empecé a decir que se podían utilizar las pantallas para tomarles fotos y hacer cosas de grafismos, lo que se hace ahora, algo que se hace ahora con mucha facilidad. Es un mundo interesante. Es interesante no tanto el mundo del pasado, siempre tiene su atractivo, pero lo más importante es que estemos muy conscientes de que vivimos un mundo totalmente distinto al de hace 20, 30, 40, 50 años y que dentro de 20 o 30 años las cosas van a ser radicalmente distintas y hay que estar preparados para ellos.